Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Vamos entonces, si quieres arrancar, para ser puntuales y bueno, darle curso, pues yo imagino que hoy va a haber muchísimas preguntas. Además, te confieso que estamos regresando ya, esta es nuestra segunda temporada y bueno, me encanta que sea contigo la segunda temporada. Arrancamos, este proyecto arrancó así en este formato a principios de la pandemia. Siempre el coronavirus para nosotros ha sido pues uno de los temas principales y bueno, quisimos en esta segunda temporada comenzar con este tema, bueno, además en virtud de todas estas circunstancias. Arranquemos, Patricia. ¿Cuál es el estatus actual del coronavirus en Venezuela? Esta segunda ola que muchos han llamado. Bueno, primero, gracias de verdad por la invitación, encantada de poder acompañarlos y toda la gente que además que se conecta gente de todas partes y eso me parece que es una gran oportunidad para transmitir información y felicitaciones por tu aniversario. Gracias. Bueno, la situación de COVID-19 en Venezuela está compleja. Definitivamente estamos en la segunda onda epidémica en Venezuela. Ya tenemos desde hace aproximadamente 8 o 9 semanas un incremento sostenido del número de casos nuevos diarios y eso, bueno, coincide con comenzando, se están uniendo pues además posterior a las festividades por carnaval. Lamentándolo mucho, pues de hecho vemos que viernes o sábado, si mal no recuerdo, el Ejecutivo Nacional anunció un poco más de 1,000 casos nuevos en un día. Y Venezuela, pues seguramente tiene un poco más porque, bueno, hay un subregistro importante dada lo complicado que es hacer diagnóstico en Venezuela de los casos de COVID-19. Y sí, la situación, la verdad es que los hospitales, si no están a su full capacidad, ya están cerca de estarlo. Patricia, tú sabes que el gobierno dijo ayer una frase que a mí me preocupó, los voceros del gobierno, y es que estábamos como en el día 1 de la pandemia. ¿Realmente es así? O sea, ¿estamos arrancando otra vez este ciclo? Bueno, fíjate, yo creo que el comentario es benevolente. Yo creo que ahorita la situación es peor. Tenemos seguramente muchos más casos que lo que estuvimos en la primera onda, donde estuvimos colapsados, pero ahorita es impresionante la cantidad de pacientes que están hospitalizados en nuestras clínicas a nivel nacional. Y lo más que se puede decir que es lo más frustrante es que el aumento de la capacidad de cupos en nuestros hospitales estaba muy limitado porque tener más cupos de hospitalización en aislamiento para COVID-19 implica no solamente la cama y la conexión de oxígeno, es la enfermera, es la camarera, son los reactivos de laboratorio, es el agua, el jabón, son los medicamentos, es el equipo de protección personal, son muchas, es el monitor donde vas a ver frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial. Hacer eso es una inversión importante que en nuestros hospitales no se hizo a pesar de que pasó un año, y hacerlo ahorita a último momento yo no sé si se puede hacer. Ya para las clínicas es complicado. Sí, fíjate, Patricia, pero es preocupante. Yo recuerdo que al principio de la pandemia se habló que en todo el país, yo no sé si es la cifra real, se tenían aproximadamente unas 140 camas de terapia intensiva. Entiendo que eso ha crecido poquito. De hecho, aquí en el universitario entiendo que habilitaron también otro sector para terapia especial. Pero es tan poco, o sea, realmente el tema de la terapia intensiva es tan crítico. Sí, el tema de las terapias intensivas, son pocas las camas disponibles. En algún momento se aumentó el número, como tú dices, quizás a 200, pero por ejemplo tenemos grandes hospitales como Universitario de Caracas y el Miguel Carreño que no tienen terapia intensiva para COVID-19 porque no tienen capacidad. También es cierto que el número de pacientes que ameritan terapia intensiva no es la mayoría es el 80-85% de los casos son leves de COVID-19 y pueden permanecer en su casa.
con vigilancia a través de telemedicina, pero bueno, te queda después un 15-20% que va a necesitar hospitalización, que va de casos moderados a moderados y severos y casos severos. Y claro, de los severos, por lo menos la mitad va a necesitar terapia intensiva. Si el 5% de ese 15-20% hay un 5% que son severos, la mitad de esos 5 pacientes va a necesitar terapia intensiva, o a lo mejor los 5, dependiendo. Entonces, tener disponibilidad o poder aumentar los cupos de terapia intensiva es importante, y la verdad no creo que estemos en capacidad para hacerlo. Sí, Patricia, tú sabes que el gobierno da todos los días un registro. Desde la academia se ha dicho porque hay un subregistro que no se tiene. Yo te puedo hablar, y seguramente todos y cada uno de los que están aquí tienen su historia con el coronavirus. Pero fíjate, de Venezuela adentro somos un grupo de 6, somos un equipo de 6. Y de ese equipo hay 2 de los muchachos que tuvieron, y de hecho están saliendo ahorita de coronavirus. Y su registro seguramente no está actualizado, porque ellos se trataron con un médico aparte y no está, o sea, no están registrados como parte de esa base de datos. Exacto. ¿Eso pudiera estar pasando a nivel general? Eso pasa, es que ese es un sesgo o un subregistro, mejor dicho. Eso es un subregistro que pasa a nivel mundial. El 80-85% de los casos que se quedan en su casa con vigilancia por telemedicina, no se hace una prueba diagnóstica, es decir, no se hace un exudado nasofaringeo para hacer una reacción de cadena polimerasa en tiempo real para SARS-CoV-2 o una detección de antígenos, que se usa también la misma muestra, un exudado nasofaringeo. Entonces, ¿qué sucede? Ese paciente se queda en la casa y no entra a las estadísticas, porque los casos que se están reportando diariamente son aquellos que tienen PCR y algunos casos que tengan la prueba de detección de antígenos positivos, porque llegó hace un par de meses, quizás ya 3, llegaron a la Organización Mundial de la Salud, trajo equipos reactivos, entrenó gente para la detección de antígenos, pero no sabemos a ciencia cierta dónde están ubicados, quién los está haciendo, a quién se los está haciendo. Entonces, claro, la mayoría, por no decir todas, las PCRs que se reportan positivas son de casos hospitalizados, son de los casos en los hospitales públicos, en las clínicas públicas, pero además el número de muestras que se procesa diariamente es muy poco en Venezuela. Eso favorece el registro y también una capacidad disminuida de hacer diagnóstico, de hacer pruebas diariamente, como la que tenemos nosotros, porque es un solo laboratorio que hace PCR y no sabemos a ciencia cierta dónde están ubicados los que hacen detección de antígenos, contribuye a que ese subregistro sea más grande. Patricia, ya nos están llegando preguntas, y principalmente la idea de esto es que nuestros contertulios tengan la posibilidad de conversar contigo, ¿no? Y aclarar sus dudas. Entonces voy a comenzar a hacer las preguntas que nos están llegando. Desde Caracas te preguntan qué significa cerco sanitario, y desde Sucre la pregunta es la siguiente: desde nuestra organización estamos realizando un material sobre el primer año de COVID-19 y desde ayer estamos buscando registros tanto oficiales como en medios de comunicación, y ninguna fuente es igual a la otra. Inclusive consultamos a la OMS y a la OPS y las cifras no eran similares. En ese caso, ¿qué fuente confiable recomienda usted para basarnos en ese trabajo? Bueno, esa pregunta es muy interesante y es compleja de responder. Primero, el cerco sanitario. El cerco sanitario, uno lo puede decir cerco sanitario, cerco epidemiológico, seguramente es lo ideal. Es cuando tú tienes un caso, tomemos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, y tú tratas de identificar todos los contactos cercanos de ese caso, en su trabajo, en su vivienda. Entonces tú los tratas de ubicar, pero no ubicar de que, bueno, yo estuve en contacto, sino además ubicarlos geográficamente, como para tratar de entender que, bueno, mira, yo tengo, en la Gran Caracas tengo, por ejemplo, 3 parroquias, estoy diciendo algo que de lo que no, o sea, es para ejemplificar. Tengo 3 parroquias en las que se concentra el mayor número de casos y de contactos. Entonces, eso me permite a mí tomar medidas
bueno, vamos a instalar una línea para llamadas de telemedicina, vamos a facilitarle la realización de las pruebas, vamos a mejorar internet para que puedan hacer teletrabajo los que puedan hacer teletrabajo. O sea, son ese tipo de estrategias como para que la gente se quede en casa, pero los tienes identificados, no solamente porque son sospechosos y en algún momento los vas a confirmar, sino que además geográficamente tú sabes dónde están y eso te permite a ti actuar en consecuencia. Con respecto a cómo hacer ese estudio, es verdad, la fuente en buena lid, pues la fuente de las autoridades ejecutivas o sanitarias del país son las que envían la información a la Organización Panamericana de la Salud y esta a su vez se la envía a la Organización Mundial de la Salud. Hay diferencias porque la Organización Panamericana de la Salud tiene su gente haciendo monitoreo y trabaja en conjunto con otras agencias internacionales como por ejemplo UNICEF, incluso Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, que están atendiendo pacientes y también están ayudando a los diferentes hospitales y eso pues ellos también transmiten información. Y está la Encuesta Nacional de Hospitales, que yo considero es una de las más confiables porque es un monitoreo social que se hace directamente en los hospitales más grandes y más importantes de todo el país y te da una información en tiempo real de lo que está pasando, porque te dice cuántos pacientes consultan en la emergencia por insuficiencia respiratoria aguda, cuántos han estado en terapia con ese mismo diagnóstico, con respecto a las condiciones del hospital te dice si hay gel antibacterial, si hay jabón, si hay agua continua, si hay electricidad. Entonces, seguramente preguntar y buscar por la Encuesta Nacional de Hospitales es un poquito más la realidad de los hospitales más importantes del país. Nos vamos al Táchira con mi amigo Oscar. Un beso de aquí, Oscar. ¿Cree usted que fue acertada la decisión del Gobierno Nacional de radicalizar la Semana Santa? Bueno, siempre, de hecho, uno revisa documentos actuales y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y hacen mención de que el confinamiento no es la mejor medida para el control de las epidemias de cada país cuando estás en pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, implica, la crisis económica, las brechas que se están generando desde el punto de vista educativo, pero a veces es lo que le queda a los gobiernos de los países es poner medidas estrictas de confinamiento. Y eso lo hemos visto, solamente vemos, por ejemplo, en diciembre en Europa, Alemania, que fue uno de los países que mejor se desenvolvió y controló su epidemia en la primera onda, pues se vio obligada a cerrar de manera importante y teníamos a Angela Merkel diciendo que por favor cuidaran a sus abuelitos y a sus tíos y se quedaran en su casa para después poder celebrar juntos que ya estaba controlada la pandemia. Y cerraron fronteras, limitaron incluso comunicaciones interurbanas. Es decir, a veces pasa que a los gobiernos no les quedan sino tomar esas medidas extremas. Lo que pasa es que esa medida extrema sola no es suficiente. Tienes que insistir en educar a las sociedades, a los ciudadanos, tienes que acondicionar tus hospitales, tratar de tener una atención médica, una primaria que tenga un acceso que abarque mucha gente a nivel nacional para que se puedan identificar y orientar de la mejor manera posible. Y tienes que tener una logística para hacer diagnóstico que es vital. Usted quiere saber cuál es su realidad, dónde están los focos, dónde hay más pacientes, dónde hay más sospechosos. Tienes que mejorar tu capacidad diagnóstica. Tenemos países como Colombia que hacen 60,000 pruebas de PCR en tiempo real, diarias, o sea, y está al lado de nosotros. ¿Y aquí cuántas se están haciendo aproximadamente? Aquí en algún momento, en el mejor momento que se tuvo, se hacían entre 2,000 y 2,500 pruebas. Y tenemos una situación, además, actual. Hay instituciones ya privadas y públicas que desde hace 2-3 semanas no están haciendo la toma de las muestras porque no hay Virocul, que es el hisopo que se usa para tomar el exudado. Entonces, eso es un problema, un obstáculo más para poder mejorar la capacidad diagnóstica. Sí. Mira, te pregunta Rafael, ¿cómo va el proceso de vacunación?
Bueno, el proceso de vacunación... ese silencio tuyo habla por sí mismo. Sí, bueno, hay una buena noticia con respecto a lo que es vacuna, y es que Venezuela pues logró ya comenzar todo ya el proceso en cuanto a la inversión financiera y poner las partes de acuerdo para la alianza COVAX. Eso es una buena noticia, porque la alianza COVAX es un grupo de agencias internacionales lideradas por la Organización Mundial de la Salud, que el objetivo principal es que los miembros de esta alianza, que en la actualidad son más de 190 países, en el primer semestre del año, esa era como la meta inicial, en el primer semestre del año 2021, estuviese vacunado el 20% de la población de los países miembros de la alianza. Eso y claro, las vacunas son seguras, son efectivas y a buen precio para que los estados pudiesen adquirirla y poder vacunar a ciudadanos. Eso es un gran paso. El Ejecutivo anunció cuando llegaron las primeras dosis de Sputnik V, y de esas dosis de Sputnik V pues se comenzó a vacunar a los médicos en primera línea de los hospitales públicos. Sabemos que no es suficiente, que todavía atiende a las personas con COVID-19. Exacto. No solamente es el médico, es la enfermera, es la camarera, es un equipo de personas que trabajan 24 horas mientras esté hospitalizado el paciente. Entonces, tú tienes que vacunar primero a los que están más expuestos. Obviamente, ellos son la prioridad. Lo que no está bien es que tú vacunes a gente que no está en primera línea y a personas políticamente hablando que tampoco estén tan expuestas. Eso no está bien. La prioridad es vacunar a nivel nacional a toda la gente que atienda COVID-19. En simultáneo va el grupo de la tercera edad, que son por definición de la OMS de 65 años para arriba, con o sin afecciones crónicas. Y también ahí están los docentes, y bueno, la verdad es que Venezuela tiene un desempeño bajo en cuanto a colocación de vacunas diarias. Somos aproximadamente 30 millones de personas, y con ese número también hay controversias, porque hay censos, hay datos, hay estadísticas que dicen que son 28 millones. Lo cierto es que mientras lleguen más vacunas, diferentes tipos de vacunas, y eso nos va a permitir, esa es una estrategia en vacunación, nos va a permitir vacunar a mayor cantidad de venezolanos en el menor tiempo posible. Mira, desde el Táchira pregunta algo interesante, ¿no? ¿La cepa brasilera en Venezuela es real o es la secuela del desorden y falta de conciencia del carnaval? Bueno, la variante brasileña P1 de SARS-CoV-2 efectivamente se diagnosticó en varios pacientes en Venezuela. Inicialmente se habló de 3 estados, que eran Miranda, Caracas, Distrito Capital y el estado Bolívar, y después se sumaron varios estados. Esta variante, además en particular, está en más de 25 países en el mundo. Aquí lo más importante es entender que esta variante se transmite o se contagia de una manera más efectiva, porque los cambios que son las mutaciones de la spike protein, que es la tachuela que le da el nombre de coronavirus al virus, a través de esa proteína se pega a la célula humana y penetra a la célula humana. Ahí hay unos cambios en esa proteína, unas mutaciones que hacen que esa unión sea más fuerte y sea más rápida, y entra con mayor facilidad a la célula humana. De hecho, coincide en 2 mutaciones con la variante del Reino Unido. Entonces, efectivamente, se transmite mucho más rápido, es más contagiosa. Pero la transmisión es igual, es a través de las gotitas de saliva. La prevención es igual, el tratamiento hasta ahora, de lo que está autorizado por la evidencia científica, sigue siendo el mismo. No hay evidencia científica que confirme que es más letal o más mortal. Y el otro dato importante es que por la clínica y por los laboratorios generales no podemos hacer un diagnóstico de tiene COVID-19 por la variante brasileña. No, eso no es posible. Hay que hacer estudios genéticos de biología molecular que se hacen en el IBIC. El detalle con COVID-19 es que el abanico de síntomas es muy grande y puede producir esta variante produce exactamente
todo igual. Sigamos entonces con más preguntas, nos están llegando muchísimo, por eso te voy a formular de 2 en 2. Desde Barinas, Ana pregunta lo siguiente: ¿para cuándo se espera el pico máximo de esta segunda oleada? Y Diana pregunta lo siguiente: ¿los odontólogos públicos y privados los van a vacunar, ya que dicen que no pertenecen al área de salud? No, bueno, pues contesto esa, el odontólogo es personal de salud, sí, obviamente, y está sumamente expuesto. El limite su atención a emergencias, pues se expone muchísimo. Obviamente hay que vacunarlos, eso ahí no hay duda. Lo otro tiene que ver con el pico, si ya alcanzamos el pico. Bueno, no, ahorita sabemos que estamos en plena segunda onda epidémica y bueno, estamos aquí pues, o sea, ahora hay que esperar en el momento que comiencen a bajar los casos, pues ahí diremos, bueno, ya pasamos el pico. Mira, te preguntan otra vez de Caracas, en los países donde han avanzado significativamente con el proceso de vacunación, ¿es más probable que surjan nuevas cepas de COVID-19, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil? También Ibsen desde Sucre te pregunta, hace poco se supo que el gobierno le dio autorización al sector privado para adquirir 5 millones de vacunas. ¿Se sabe cómo será esa distribución? ¿Dónde se puede acudir a vacunarse con sus propios medios? Bueno, te la puedo adelantar un poquito, a lo mejor la doctora sabe más, pero hoy el presidente de FEDECámara dijo que esta era una idea que no había sido aprobada todavía y que, bueno, todavía no hay como demasiados detalles. Creo que esta semana se va a definir, pero a lo mejor la doctora tiene más información. Bueno, ¿por qué surgen las variantes? Las variantes de SARS-CoV-2 surgen porque el virus se replica y cuando se replica se producen los cambios que son las mutaciones que hacen que aparezca la variante con ciertas características y va desarrollando el linaje del virus. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo podemos evitar que aparezcan nuevas variantes? Una, con las medidas de prevención, ¿verdad? Exponiéndose lo menos posible. Y 2, vacunándose. En el momento que nosotros mantengamos estas 2 estrategias, el virus va a dejar de circular, va a dejar de infectar a personas, va a dejar de replicarse y ahí no dejarán de aparecer las variantes. Y con respecto a FEDECámaras, por redes sociales salió que se había dado una autorización, no se dieron mayores detalles. Hay algo de contexto global y es que las vacunas contra COVID-19, ninguna de las vacunas en el mundo contra COVID-19 están a la venta o son comercializadas. Los laboratorios productores de vacunas, de todas las vacunas contra COVID-19, le venden las vacunas a los estados, a los gobiernos, ¿ok? No a centros de vacunaciones pequeños o a distribuidores en países pequeños. Es un trámite o es una negociación que se hace a partir del gobierno de los países. De hecho, por eso es que la alianza COVAX está liderada por la Organización Mundial de la Salud y ahí el trato es directamente con las autoridades de los países para hacer la inversión económica, financiera y poder dar las vacunas, distribuir después las vacunas de manera gratuita en los países que hayan hecho esa inversión. Sputnik V no forma parte de la cartera de vacunas de Alianza COVAX. Ya llegaron unas inicialmente por negociaciones directas con Rusia y el gobierno venezolano. Entonces aquí hay unos detalles que en algún momento nos tendrán que decir, pero en el mundo hasta el momento no hay comercialización de vacunas contra COVID-19. Están llegando más preguntas. Esta es de Trujillo. La vacuna que se está anunciando, que llegará desde Cuba, ¿será confiable y qué grado de efectividad tendrá? Entendemos que están en pruebas, pero en todo caso es interesante saber su visión al respecto. Bueno, pues las vacunas que se producen, todas las vacunas que se producen tradicionalmente, no solamente las de COVID-19, todas las que se producen, siguen el proceso que se ha hecho público, ¿verdad? De fase 1, fase 2, fase 3. Y en cuanto al desarrollo de vacunas, el ente regulador y supervisor de este proceso siempre es la Organización Mundial de la Salud y los pares expertos. Entonces, siempre son ellos los que analizan y evalúan el diseño del desarrollo de la vacuna. Y una vez que llegas a fase 3 es cuando ya ingresas miles de personas sanas, voluntarias, que suelen alcanzar números de 40.000, 50.000 voluntarios sanos, suelen ser multipaís y multicéntricas, porque tienes que abarcar una población importante de personas sanas. Además, en ese momento la fase es doble ciego.
el médico que va a administrar la vacuna no sabe que está administrando si es vacuna o placebo, y tú tienes dos grandes grupos que son más o menos comparables, las características epidemiológicas, y ellos tampoco saben que les van a colocar si placebo o el candidato vacunal. Y eso se lleva tiempo. A lo mejor están llegando algunas dosis del candidato vacunal de este país, y habrá un grupo de voluntarios sanos que quieran participar, como sucedió con Sputnik V. Pregunta, ¿es posible que haya venezolanos con superanticuerpos contra la COVID-19, así como en Estados Unidos? Independientemente del país, ¿cómo se comprueba y qué beneficios traería? Bueno, superanticuerpos, la efectividad de la vacuna alcanzada, de todas las vacunas al que se alcanza la efectividad, es de más del 70%, la mayoría incluso más del 90%, sobre todo las que tienen la plataforma de vector viral y de ARN mensajero, y una vez que se colocan las dos dosis, pues desarrollas tus títulos de anticuerpo adecuadamente. La determinación de esto, pues también es un laboratorio especial, porque además la inmunidad en COVID-19 ha sido compleja. Estudiar y entender la inmunidad de COVID-19 a lo largo de la pandemia no ha sido una tarea fácil. De ahí viene el detalle de las pruebas diagnósticas, o que se dice que son diagnósticas, de detección de anticuerpos, que no funcionan todo el tiempo y que tienen una sensibilidad bastante baja y falsos negativos altos. Entonces, esas son determinaciones que se hacen en laboratorios especiales, que además no se lo haces a todo el mundo, sino a un grupo de personas que haya recibido determinada vacuna. Mira, Juan, desde Araure, Portuguesa, te apunta algo interesante. Se conoce, intuyo que aquí en Venezuela, alguna persona que haya sido vacunada y haya tenido alguna reacción negativa a la vacuna. Mira, las reacciones que hasta ahora se han presentado en las personas que han recibido, por ejemplo, Sputnik V, ha sido las leves y las más frecuentes. El dolor en el sitio de la inyección, escalofríos, ha habido cefalea, dolor de cabeza, hay gente que ha hecho fiebre o lo que llama coloquialmente el quebranto, malestar general, pero que ha durado 24, 36 horas no más. No ha sido más alto de lo que se espera y de lo que se ha visto a nivel mundial. Voy a tomar en cuenta la reacción que tomaron algunos países en relación a la vacuna de AstraZeneca. Sí, fue una suspensión temporal, no era una suspensión ni una prohibición definitiva. No era una prohibición. No era una prohibición, era una suspensión temporal mientras se hacía la investigación y se establecía la relación de los eventos adversos de trombosis que habían presentado los pacientes, algunos pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Ya para finalizar, desde Barinas, una pregunta buenísima. Si pudieras escoger, Patricia, ¿con cuál vacuna te vacunarías tú? Yo me vacuné con Sputnik V, porque realmente es la que nos correspondió, una buena vacuna. Sus estudios están publicados, realizados por pares sin problemas, y bueno, en consecuencia yo la recibí confiada. Es una buena vacuna. Es una buena vacuna. La mejor vacuna es la que está en tu país, es la que te ofrecen, es la que está accesible. Esa es la mejor vacuna. Y lo importante ahorita es que todos nos vacunemos. De hecho, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, eso es lo que queremos y estamos luchando por eso, que todos los venezolanos se vacunen, porque el beneficio de la vacunación lo vamos a ver todos vacunados. La inmunidad colectiva lo vamos a ver todos vacunados, el 70% de los venezolanos vacunados. Un abrazote, Patricia. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estar aquí con nosotros, respondiendo tantas interrogantes que teníamos, y seguiremos teniendo, así que prometemos volverte a llamar en medio de este maratón que se llama coronavirus. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se conectaron, a ti por hacer un alto y por esta segunda parte de Venezuela Adentro, y yo estoy a la orden, encantada. Muchísimas gracias.
Un besote, Patricia. Bueno, amigos, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, poder compartir los lunes y los jueves. Y bueno, cualquier idea, por favor, comuníquense con nosotros. El equipo está aquí para aceptar sus sugerencias. Cualquier duda, cualquier tema que ustedes quieran que se aborde, nos dicen y nosotros pues buscamos a los especialistas así como Patricia para que dé respuesta. Gracias, Patricia. Gracias, amigos. El próximo jueves. Qué chévere decir el próximo jueves nuevamente con ustedes. Chao, pásenla bien. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.